Amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder, como siempre en vivo, 9 en punto de la mañana. Tenemos que hablarles de algunas cosas que a veces no son del todo, no sé cómo decirlo, agradables, pero que sin embargo hay que reseñarlas y es importante hacerlo. En un instante vamos a estar con el economista prestigiado, prestigioso, muy informado, Jorge González Izquierdo. Deme solamente un par de minutos o menos. Como siempre, no se olviden de que estamos en la multiplataforma de Vez Cable por el canal 3, por donde nos están viendo, en Vez Radio en los 107.7 FM, en internet en vezcableperú.com.pe y además en Facebook en Vez Cable TV canal 3. Así que como que no hay mayores pretextos para no ver el programa. Bien, pasemos a un tema más serio. 697 confirmados, sala situacional COVID. 697 casos confirmados en las últimas 24 horas. Sin embargo, aunque puede sonar, digamos, por usar un término fuerte, yo tengo acá un informe que vi de casualidad hace un instante, y el 30 de agosto los casos confirmados eran 4.086 en un día. Hoy son 697. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y además, el 30 de agosto, 136 personas fallecieron en un día. Esta vez han fallecido 56. Esto demuestra que algunas cosas están cambiando, evidentemente. Casos confirmados en total, desde que se inició la pandemia, 824.000. Yo creo que van a llegar a 1.000.000 de todas maneras. Y en total, el número de fallecidos, 32.665. Y estamos sobre 30 para abajo, digamos, en la parte inicial de 30.000, ya hace un buen tiempo, ¿no? Se han dado de alta 700.000 personas. Bueno, son cifras que al final, como digo, son cifras, o sea, no representan mayor cosa, pero a la hora de la hora sí nos pueden dar una idea de cómo están las cosas. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, no necesariamente por mí ni por mi bolsillo, yo soy una persona sola, vivo solo y a veces con 5 soles uno se arregla, pero la situación económica no es fácil. Y para eso estamos con Jorge González Izquierdo, que le doy la bienvenida. Buenos días, Jorge. Hola, Álamo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Te pediría que nos hagas un balance para que el televidente pueda entender un poco cuál es la situación y ya después entramos a los temas más puntuales. Sí, mira, Álamo, antes de entrar al tema económico respecto al comentario que acabas de hacer, en términos de los nuevos contagiados, siempre es bueno poner al costado cuántas pruebas se han hecho. Claro, las tengo acá, solo que por no extenderme no lo he hecho. A ver, hazme conocer cuántas pruebas hicieron en las últimas 24 horas. Te lo digo en este instante. Dame un segundito que lo acomodo acá en el teléfono. A ver. Dice personas muestreadas, pero creo que no dice en el último día. Sí, mira, ¿sabes por qué, Álamo? Hay casi 4 millones. Yo sé a dónde vas. Adelante. Es decir, si acá en el Perú se daba, cuando el gobierno 2 días hizo 40.000 pruebas diarias. Y cuando hizo 40.000 pruebas diarias, la tasa de infección se fue casi 800 por día. Luego bajó a 20.000 y luego bajó a 14.000. Y ahí es de repente porque las muestras han bajado. Y ahí es donde se ve el bajón. O sea, hay una estrecha correlación entre el número de muestras y número de infectados. Entonces, siempre es No bueno, tengo ninguna duda. siempre es bueno decir 600 y pico ya, y con cuántas pruebas se han hecho en este día. Solo que el MINSA no te da esa información. No te da, pues, esa información. No te la Pero da. es fundamental. Te da otro tipo de información. Sí. ¿No? Pero es fundamental para que uno pueda sacar su
su sus conclusión, si conclusiones. está bajando o no Claro. está bajando en forma sostenida, ¿no? Que por Sí, 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 supuesto todos lo entiendo queremos que esto ya perfectamente. baje, ¿no? Claro, a Bueno, veces, como se dice, astucias para informar a la población y decir, está bajando. Sí, pues, pero no has hecho las 40.000 muestras que hiciste en el claro, momento, estás haciendo 10.000. Por lo claro, tanto, es obvio que tiene que bajar, porque las así es. menores, pues. Claro, sí te Debieran de entiendo. dar, siempre debieran de dar ese dato al costadito, para que la gente Claro, esté bien informada, ¿no? Pero bueno, claro, claro. dejando de eso, mira, moviendo a la parte económica. Si a mí siempre me preguntan, oye, González Izquierdo, ¿cómo estamos? Entonces yo respondo, la economía peruana está atravesando una profunda recesión, pero Ujú. profunda recesión. Y me preguntan, Recesión, explícale, perdóname, ahí voy, Jorge, te voy a estar interrumpiendo a cada sí, rato. sí, mira, Explícale en luego, dos palabras a la gente qué es recesión. por eso, y luego yo le digo, la economía peruana está atravesando una profunda recesión, muy bien. Y luego me hacen, inmediatamente salta la pregunta y me dicen, oye, González Izquierdo, ya me has dicho recesión, pero ¿eso qué es? ¿Qué cosa es Claro, recesión? Fundamentalmente son tres cosas. Primero, un desplome de la producción. claro, Segundo, un desplome del empleo. Y claro. tercero, un desplome de los ingresos, sobre todo de los trabajadores. La Esas oferta y tres, la demanda no interviene ahí. ahorita vamos a ver. Entonces, Ya, esas tres cosas juntas se llama recesión. recesión. Entonces, cuando yo digo una profunda recesión, es que la producción se ha caído muy fuertemente, el empleo se ha desplomado Y literalmente no hay plata. y los ingresos se han bajado apreciablemente. Claro. Muy bien. Y la gente todavía cuando me escucha decir eso me dice, oye González Izquierdo, bueno, ya te entendí, pero eso ¿cómo me llega a mí el ciudadano de a pie? Mm, A mí el ciudadano de a pie que sale a ganarse los frijoles todos los días, ¿cómo me llega esas cosas que estás diciendo, ¿no? claro. Entonces yo le contesto y le digo, mira, los ciudadanos de a pie, como tú, Álamo, como yo y como los miles que nos Mm, están escuchando y viendo ahora, a los ciudadanos de a pie nos llega vía 4 canales. a ver, Primer canal, consecuencia de esa profunda recesión. Lo primero que está pasando y ya está pasando, no es que va a pasar, no, ya está pasando, ya está ocurriendo, es un aumento muy importante de la pobreza monetaria. claro. La pobreza en el Perú, según González Izquierdo, este año, a fin de año, aumentará por lo menos 10 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso? El INEI decía que la pobreza a fines del año pasado estaba en 20% de la población. Para mí este año vamos a terminar en por lo menos 27 puntos, 27%. ¿Y eso qué significa? Que este año se han vuelto pobres más de 2 millones de peruanos que a fines del año pasado no eran pobres. Y la pandemia, la crisis, esta recesión, los ha convertido en pobres. Oye, ¿de A ver, a dónde? ver, a ver. Perdón, perdón. El año pasado había 30% de pobres. No, 20. 20, perdón. Y este año va a haber probablemente 27. Para ¿27% mí, en total o 27% más? no, 27% en total. En total son Ah, 7 puntos más que equivalen a entiendo. 2.200.000, 2.300.000 nuevos Ya, pobres. 27%, estamos hablando de 6, 7, 8 Casi millones, 9 millones, casi 9 millones 8, de 9, peruanos. ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, esta mayor pobreza, ¿de dónde ha salido? Ir a la gente, oye, sale de una clase media que yo la llamo vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque cualquier shock adverso muy fuerte, ¡pum!, te convierte rapidito en Porque de pobre. repente vienen a las justas. Claro, pues, Entonces, si ganan un poquito menos de plata, los ya, quiebran. ya estás pobre, claro. Claro. Entonces, lo que hay y esa es la primera lección que nos deja, acá hay que conseguir una clase media consolidada, es decir, que un shock no te convierta fácilmente en pobre otra vez.
Y no Claro. ocurre eso en el Perú. El grueso de la clase media es vulnerable y eso lo estamos demostrando ahora. Bueno, Sí, sí, este es sí. el primer canal en el cual le llega a la gente. El segundo Claro. canal va a haber un aumento también importante de la informalidad laboral. Correcto. Según el INEI, a fines del año pasado, la informalidad laboral era el 72% del total de la fuerza laboral peruana. O Qué sea, de bestia. cada 100 trabajadores, 72 eran considerados informales. ¿Y Qué cómo se increíble. define informalidad? Cuando no te llega la protección social, no te llega la protección de salud, o sea, estás al margen de todo. Muy bien. Yo pienso que este año ese 72%, a consecuencia de esta recesión, va a subir por lo menos a 75, 76%. Es decir, Uf. va a haber un aumento importante de la informalidad, pero también tengo que decir esto, Álamo. La informalidad laboral se está modernizando, porque ya no solamente es la persona que la vemos en la calle vendiendo, sino que la informalidad ahora es, también te venden por internet. Sí. ¿Cuántas cosas te venden por? Hoy día te venden todo por internet. ¿Y eso Y entra dentro de la informalidad? claro, porque estás totalmente al margen, no pagas impuestos, no pagas nada, pues, Claro, ¿no? La claro, SUNAT está empezando a corretear, la SUNAT ya empezó a corretear a toda la gente que está vendiendo por computadora, claro. por internet, ¿no? A Entonces, través del IP, el IP es la marquita que tiene, cuando creas una página de internet, creas como un código. claro, Entonces, lo que están haciendo es entrar a ese código que se llama IP y ahí llegas a la persona, la dirección, el esto, el esto, el esto. claro, Claro, ya la SUNAT, pero yo le he pedido a la SUNAT que no esté persiguiendo en esta época al trabajador informal porque es su forma desesperada de conseguir ingresos cuando está sin chamba. Entonces claro. no le Ya puede después será. cortar. Después será. Después, si sigue, ahora que ya nos normalicemos, si sigue haciendo esto, ahí le caes. Pero no le Claro. caigas ahora. Así como también Álamo, en los meses pasados le pedí a los alcaldes que no estén persegando a los ambulantes en la calle quitándole su No, eso mercadería, está mal. Eso está porque mal. Eso era está su mal. forma de generar ingresos después de varios meses que no tenían nada. Entonces, ¿Sabes felizmente qué? ya lo han dejado ¿Sabes de qué? hacer, ¿no? ¿Sabes qué hace crecer? Es el hecho de quitar a, no sé, medio millón de ambulantes, 1 millón de ambulantes de las calles, que crezca la delincuencia. Ahí voy, espérate. El tercer canal por el cual le llega a la gente de a pie. Esto es bien más grave, creo, que los dos anteriores. Es que este año, y yo creo que el próximo también, se va a profundizar la desigualdad en la sociedad Ujú. peruana. Sí, sí, de Una acuerdo. desigualdad en materia de ingresos, de riqueza y sobre todo, lo más grave para mí, de oportunidades. Y también de estilo de vida. Ahí está, pues, en ingresos y en riqueza. Claro. Entonces, ¿por qué dirá la gente? Porque esta recesión que ha golpeado muy fuertemente, como ya dije, un desplome del empleo. Y dentro de ese desplome, ¿a quiénes ha golpeado más fuertemente? A 4 sectores de los trabajadores. Primero, y Ah, escúchenme bien, a los jóvenes entre 14 años y 25 años, los ha golpeado fuertísimo. Segundo, a los trabajadores con menor nivel de educación, capacitación, sí, entrenamiento. sí, sí, sí. Claro, claro. Tercero, a los que Ok. estaban con contratos temporales, esos contratos de 3 meses, 2 meses, porque se acababa el contrato y simplemente no te renomaba. Y ¿Por cuarto, qué? Perdón, y no te renovaban por el temor de que se vean obligados a ponerte en planilla y tener una claro, acción laboral distinta. claro. Y cuarto, los trabajadores que antes de la pandemia ganaban el mínimo, el sueldo mínimo muy cerca al mínimo. Entonces, a esas 4 categorías las ha golpeado muy fuertemente y son las categorías más vulnerables de la sociedad. Perdóname, ¿por qué le afectaba al mínimo si antes sí podía con ese sueldo mínimo o en la casa había 2 o 3 que tenían sueldo mínimo y se mantenían? No, lo que digo es
los trabajadores que ganaban sueldo mínimo o muy cerca al sueldo mínimo, esos también ¿Ya? han sido los primeros en ser despedidos, en ser Claro. sacados. Ah, Entonces, ok, ok. obviamente que son los sectores más vulnerables. Claro, Y finalmente, el cuarto canal es lo que tú ya dijiste. Esto está llevando a un aumento de la violencia en la sociedad claro. peruana y de la Por desesperación, delincuencia ¿no? en la Por sociedad. desesperación. Entonces, por esos cuatro canales, amigos, a los ciudadanos de a pie, esta tremenda recesión nos llega y nos afecta nuestro bienestar del día a día, para que le quede a la gente bien clarito. Ahora bien, Claro. quiero explicarles también, aprovechando esto, oye, ¿antes le ha pasado esto al Perú? Más o menos. Mira, Eh, el bueno, año 83, lo que recuerdo es esos, los años 80, como tú dices. sí, el año 83 nos cayó un mega fenómeno del niño, pero un niño Así es. bravo, ¿no? El gobierno de Y Belaúnde, no de García todavía. no, con el gobierno del presidente Belaúnde. Y ese año la economía cayó en menos 10, creo, 3%, menos 10,4, una cosa así, pero menos 10. Ujú. Fue una caída fuerte. Y eso fue el 83. Y 6 años después, el 89, ya con la hiperinflación, todo del gobierno, del primer gobierno del Los, presidente Alan García, los la, paquetazos de Abel la economía Salinas. cayó Claro. menos 12,2, creo, por ciento. O sea, Un poquito. algo más o menos similar a lo que hoy día, este año yo creo que vamos a estar cayendo entre menos 13, menos 14. O sea, sí ha habido ya algunos antecedentes Ujú. recientes, no me tengo que ir hasta la guerra del Pacífico, no. Claro, claro, Ahorita, claro. ahorita, recientes nomás. Pero, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿por qué me hizo tanto daño? Porque el fenómeno del niño te destruye parte del aparato productivo. Te Claro. tira abajo carreteras, te tumba puentes, te inunda cosechas, te hace Claro. que la minería no funcione por el No exceso de puede lluvias, trabajar. hace que la anchoveta se vaya al sur a buscar agua más fría, en fin, Así es, así te es. destruye parte del aparato productivo. Pero esta pandemia no te toca un pelo del aparato productivo. Mm. Directamente, esta pandemia no te destruye un puente, esta pandemia no te destruye una carretera, esta pandemia no te para una mina directamente, esta pandemia no te hace que los campos de cultivo se inunden, no. Oye, entonces la gente dice, oye, ¿y de dónde viene tanto daño? Si directamente no me rompe el aparato productivo, ¿de dónde viene tanto daño? Dice la Yo creo que gente. hay mil factores, ¿no? Mira, a mí me preguntaban esto, Álamo, amigos, en mayo, cuando ya en abril se vio que nos caímos menos 40%. 40 puntos, acá lo tengo, 40,49 y en mayo Sí, menos 32. así es. Entonces me preguntaban, oye, González Izquierdo, ¿tú puedes explicar esto? Yo le decía sí. A ver, explícame, decía. ¿Por qué la pandemia, si está en el aire, no hace Claro. no te rompe el espinazo al aparato productivo? ¿Por qué causa daños tan bravos, tan fuertes? A ver, explica. Porque le afecta a Yo la gente. decía, principalmente, no únicamente, pero en lo principal, en lo fundamental, por un solo factor. Y los que me entrevistaban me decían, oye, tú estás loco, González Izquierdo. Colegas tuyos no salen a explicar 5, 6, 7 factores, por ejemplo, que se cayó el precio del cobre. No le decía. Para mí, en lo principal, uno solo. Es Oye, ¿y cuál es ese factor que tú dices, González Izquierdo, que te explica esto? ¿Por qué? Y yo le contestaba así, mira, la razón por la que hace tanto daño esta pandemia, indirectamente, es el siguiente. Toda sociedad, cuando ve que la pandemia se le viene encima, hace esto. Genera medidas
para tratar de controlar los efectos nocivos de la pandemia en la salud de la gente. Protegerse. Que no se aumenten en demasía los contagios y no muera mucha gente. Entonces, Claro. todas las sociedades del mundo hacen esto. ¿Y qué cosa es estas dos manos? Son las medidas básicamente de distanciamiento social, cuarentena y cierre de fronteras externas e internas. Ahora, estas tres medidas se toman para parar los efectos negativos de la pandemia ¿No? en la salud pública. Consecuencia de esas medidas es que se afecta la economía. Bien, déjame hacerte una excepción. Pero hay subtemas, hay ramas. Es decir, te pongo un ejemplo cualquiera. Un café de Miraflores, como no puede mantener la distancia social y es más, se cerraron, ya no hubo posibilidad de ir a cafés, no hubo posibilidad de ir a conciertos musicales, no hubo oportunidad de ir al teatro, de ir al cine. Por lo tanto, estas empresas eliminan primero trabajadores y después cuando ven que ya están por quebrar, cierran el negocio. Por eso, pues, Y ¿por se qué se eso, produce el costo económico? claro. Porque a consecuencia de estas medidas, sobre todo la cuarentena, mira, para que me entienda la gente, la cuarentena es como si a las fábricas les cerraran las puertas, a Claro, las igualito. empresas les cierran las puertas y a las casas de los trabajadores les cierran las puertas. Claro. Entonces nadie produce. Por eso es que se desploma, por eso es que se cayó a -40, porque nadie produce por una obligación que te exige el gobierno para defenderte de los efectos nocivos sobre la salud pública de la pandemia. Claro. Como Y eso consecuencia de te eso, lleva a lo otro, claro. te lleva a lo otro. Bien clarito para que quede. Sí, ¿Por sí, qué no, hace no, tanto daño? Ahora más, bien, más claro pero imposible. Pero cuando a mí me decían, oye, González Izquierdo, ¿y por qué el -40? Porque en otros países ha habido -10, -20 de caída en Eso es la producción. Acá ha otro. caído -40 y el siguiente mes -33. ¿Por qué? Explica. Y yo decía, bueno, en lo principal un factor. Oye, ¿cuál es ese factor? El siguiente, y escuchen bien. La magnitud del costo económico, si el costo es muy grande, mediano o pequeño, depende de la duración de la pandemia. Claro. Si la pandemia dura mucho tiempo, la sociedad va a seguir manteniendo estas medidas mucho tiempo. Y como consecuencia de eso, la producción sigue mal mucho tiempo. En Claro. cambio, si la pandemia dura poco tiempo, rápidamente la sociedad hace esto, quite estas medidas y la economía comienza a andar otra vez para producir. Entonces, ¿de qué depende la magnitud del costo económico, que sea un costo muy grande o pequeño, de la duración de la pandemia? Y apliquémoslo al caso peruano. Hoy día, hasta septiembre, hasta el último día de septiembre, agosto y septiembre, estábamos con medidas restrictivas. ¿Por qué? Claro. Porque no habíamos podido controlar a la pandemia. Y Clarísimo. también, y también volviendo a los restaurantes, yo he frecuentado mucho un restaurante muy conocido, no sé si lo conoce, el Rincón Chami en Miraflores, y uno de los mozos me llamó el otro día y me dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo van? Ahí, como el ave fénix, que no sé qué, no podemos usar todas las mesas y la gente viene con cierto temor de que cómo estará la limpieza en la cocina, cómo se dice, la salubridad. Y por eso, pucha, si antes ganábamos 100, ahora ganamos 8, 12, claro, y eso se va a mantener durante algunos meses hasta que ya se normalice. Ahora lo vamos a tratar también. Entonces, ¿de qué depende la magnitud del costo? De la duración de la pandemia. Por eso es que al Perú lo ha golpeado tan duro frente al mundo. Somos el país número 1 en caída de economía. Por Más la que Brasil. duración de la pandemia, que hasta ahora, hasta el último mes de septiembre, estábamos con medidas restrictivas. Muy bien. Entonces, luego me preguntaban, Álamo, me preguntaban amigos, oye, González Izquierdo, ya te entendí, la duración. ¿Y de qué depende la duración? Entonces yo respondí otra vez,
en lo principal de un solo factor. ¿Cómo otra vez sacas con un solo factor? ¿Sí? ¿Cuál? La calidad de la respuesta del sistema público de salud. Sí, sin duda. Si el sistema público de salud responde a medias, con fallas, con problemas, obviamente la duración de la pandemia sigue, pues, porque no la puedes controlar. Pero hay un Y si factor. sigue el costo económico. Claro, pero hay un factor, Entonces, creo, discúlpame, que es que el peruano, los peruanos, no estamos acostumbrados a acatar también las medidas de las autoridades. Y eso yo creo que ha influido, no sé en qué porcentaje, en que salga la gente sin mascarillas, que no respete el distanciamiento social, y esa es una serie de por factores que eso, tú dices. Claro. es la calidad de la respuesta del sistema público de salud. Sí, 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 sí. Y Claro, esa claro. calidad, tanto por acción de gestión del gobierno como por acción de gestión de las familias peruanas privadas, no ha sido la adecuada. Entonces, si la calidad de la respuesta no ha sido la adecuada, la duración aumentó y con ello el costo económico. Claro. Entonces, amigos, bien clarito les he querido dejar el tema de por qué tanto costo económico en el caso peruano de esta pandemia. Claro. Es posible eh, hacer un cálculo. Yo sé que es complicado, Jorge, y te estoy poniendo en una posición delicada, pero esta recesión, estos problemas económicos, estos niveles y estos índices de la caída de la economía, ¿tomará cuánto tiempo según tus cálculos? 8 meses. Ahorita entro, no, lo tengo clarísimo eso. Para mí no hay ningún problema en contestar esa pregunta. Pero quiero poner este ejemplito para que las personas que nos ven, nos escuchan, nos entiendan perfectamente. Mira, Dale. supongamos que estamos en una reunión social, ¿no? Antes de la pandemia. Y uno de nuestros amigos, ¡pum!, pierde el conocimiento y se cae en forma imprevista. ¿Qué hacemos los amigos? Oye, lo agarramos y lo llevamos a un hospital. Y de arranque lo metemos por emergencia, porque por ahí entra, ¿no? Entonces llega a emergencia y los médicos intensivistas, emergencistas, ¿qué hacen? Lo que tratan es de mantenerle sus funciones básicas, ¿no? Para evitar que el paciente muera. Claro. Y una vez que ya lo estabilizan en sus funciones básicas, lo pasan a sala de recuperación para que empiece su tratamiento hasta que le den de alta y se vaya a su casa. Muy bien. Claro. Ese ejemplo, que la gente lo entiende así, porque más de una vez nos ha pasado o hemos visto, ¿no? Todo nos ha pasado. Ese ejemplo lo voy a pasar a la economía nacional. Es algo similar lo que le está pasando a la economía peruana. Oye, ¿cómo a la economía le está pasando algo como un ser humano? Sí. Miren, el 16 de marzo se inician las medidas estas bravas, ¿no? Cuarentena, cierre de frontera, bueno. Toda la segunda quincena de marzo, todo abril y casi todo mayo fue la época, la fase de emergencia de la economía peruana. Hasta fines de mayo. Ahí en esa fase lo que se trataba de evitar era que la economía colapse. Claro. Y yo planteé en ese momento, estamos hablando de mayo, planteé que por lo menos 3 objetivos se tenían que conseguir. Primero, evitar quiebras masivas de empresas, sobre todo de micro y pequeñas empresas. Segundo, evitar un derrumbe a cero de los ingresos de la mayoría de las familias peruanas, especialmente de los independientes informales, aquellos que generan su ingreso día a día, como un señor taxista, un señor mototaxista. Y tercero, teníamos que mantener en buen estado de salud al sistema financiero para que pueda seguir dando crédito al sector privado. Entonces, todo lo que se tenía que hacer en esa fase de emergencia era en función de estos 3 objetivos. Y ahí tú ves
Los bonos que dio el gobierno, ¿qué buscaba? Que el ingreso de la familia no se derrumbe a cero. El Claro. Reactiva 1, Reactiva 2 que dio el Banco Central de Reserva, ¿qué buscaba? Que las empresas con problemas de liquidez no quiebren. En fin, estaba en función de esos tres objetivos. Muy bien. Pero el gobierno pensó a fines de mayo que ya la fase de emergencia había pasado. Entonces, sacó a la economía de emergencia y la pasó a sala de recuperación. Y ahí se entró a la segunda fase, que yo la llamo de recuperación o rebote. Esa segunda fase empezó a fines de mayo y sobre todo en junio, julio, y iba a acabar en agosto, en el que ya la economía y el gobierno iba a darle permiso a las empresas para abrir sus puertas, sujeto a protocolos de sanidad pública, pero ya les dabas la apertura a las minas, ¿no? Al comercio, a la industria, en fin, ya le abrías las puertas para que volvieran a producir. Cuando estaban produciendo cero, volvieran a producir. Esa es la fase de recuperación o rebote, porque ahí la economía de todas maneras va a registrar crecimientos. Y dicho y hecho, en junio la economía registró un crecimiento frente a mayo, en julio frente a junio, y en agosto, que era la última fase que llamaba el gobierno la cuarta fase de reapertura y última fase de reapertura de la economía, lo tuvo que suspender porque la pandemia rebrotó. Entonces, lo que debió haber hecho en agosto lo está empezando a hacer ahora en octubre, 2 meses después, por la pandemia, el rebrote de la pandemia. Entonces todavía estamos en la segunda fase, que es recuperación o rebote, que es la reapertura, porque todavía no se ha reaperturado al 100% el aparato productivo. Pero alguien me han dicho, oye, ¿por qué dice rebote? Por lo siguiente. Y quiero poner otro ejemplito para que me entiendan. Supongamos que yo estoy parado en la pista con una pelota a la altura de mi cara. Correcto. Y en eso la suelto. Y la pelota comienza a caer, a caer, a caer, a caer. Llega al piso y rebota pues la pelota. Pero el rebote es un rebote corto, chico, me llegará pues a la altura de las rodillas o quizás un poco encima, pero no es un rebote que va a volver a la situación inicial. Entonces, eso es lo que está pasando cuando tú reabres la economía otra vez, le das permiso a las empresas a operar. Es un rebote, pero ese rebote no te alcanza para devolver a la economía a su situación prepandemia, antes de marzo. La situación que tenías en producción y sobre todo en empleo antes de marzo. No te alcanza ese rebote. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que cuando rebota a la altura de las rodillas, otra vez con tus dos manos agarras a la pelota y la ayudas a subir, a subir, a subir, a subir hasta su posición inicial. Esta posición es prepandemia. La tienes que ayudar a la economía. Y ahí entras a la tercera fase, que es la fase de la reactivación, donde ayudas a la economía a llegar a la situación prepandemia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, salir de la recesión, que es comenzar a registrar crecimientos en azul, para mí eso es rápido, un trimestre, 2 trimestres. Yo creo que en el primer trimestre del año 2021 ya estamos creciendo en positivo. Si se hacen bien las cosas, por supuesto, si se hacen bien. Positivo. Pero ese no es mi problema. Mi problema es cuándo vamos a estar sanos. Es decir, antes de la pandemia, como estábamos antes de la pandemia. Y ahí yo creo que eso sí nos va a tomar un buen tiempo. ¿Cuánto? Ahí va mi respuesta. Va a depender de dos cosas. Primero, cuando llega la vacuna al Perú. Claro. Si la vacuna llega en enero, febrero, marzo, entonces es bien probable que el periodo de recuperación, perdón, de reactivación se acorte. Claro. Pero si la vacuna me llega en julio o después, ese periodo se va a alargar. Y el segundo factor, son las políticas, las medidas económicas que va a tener o que ya está tomando el gobierno de ahora en adelante.
si ayuda o no ayuda. Entonces, dependiendo de esas dos cosas, si la vacuna llega en el primer trimestre del año y el gobierno hace bien las cosas en materia de medidas económicas, las dos cosas juntas, que es lo ideal, digamos, regresar a la situación prepandemia, sobre todo en empleo, yo pienso que nos va a tomar todo el 2021 y quizás parte del 2022. Wow. Pero si la vacuna llega tarde y el gobierno comete errores, entonces ahí nos vamos todo el 2021 y probablemente todo el 2022 para recuperar la situación prepandemia. Entonces, ¿qué sucede? Que los crecimientos que podemos estar experimentando desde junio y probablemente todo el 2021 van a ser crecimientos positivos, como te decía, vamos a salir de la recesión. Pero esos crecimientos, ¿sabes cómo se tienen que interpretar? Como que estamos recuperando lo perdido. Claro, lo que antes teníamos. Estamos mejorando. Ese es, para que me entienda otra vez la gente, le voy a poner otro ejemplito. Ese es como si entran a mi casa y se llevan mi televisor de 56 pulgadas. La computadora, mi bienestar ha hecho esto, ¡pum!, se ha caído. Y luego yo con mucho sacrificio comienzo a ahorrar, y me comienzo a comprar mi televisor, me compro mi computadora, pero ahí estoy reponiendo lo que una vez tuve, no estoy mejorando. No estás mejorando, estás recuperando. Así es. Claro. Entonces, el crecimiento que vamos a tener el 2021, ese crecimiento que el gobierno dice 10% de crecimiento, la gente dice, ¡qué bárbaro, 10%! Eso estoy recuperando lo que una vez tuve, no estoy mejorando 1 milímetro. Sí, de acuerdo. Así tiene que ser interpretado, amigos. No se dejen impresionar. 10%, 11% de crecimiento el año 2021. Bravo, Perú, sí, porque estamos recuperando, ¿no? Pero es como el ejemplo. Me he vuelto a comprar mi televisor, me he vuelto a comprar mi computadora que me robaron, pero estoy igual que antes de la situación de que me robaran, pues no he mejorado nada. No me he comprado un juego de comedor nuevo, pues. Claro, ¿Me están entendiendo, amigos? Así es. Así te respondo a tu pregunta, Alan. Jorge, muchas gracias. Oye, mira, ayer estábamos hablando de que no podemos hablar más de 20 minutos. Mira, son las 9:38. 40 minutos casi. No, Alan, Jorge, muchas gracias por una invitación a tu programa. Ojalá haya servido para que las personas que nos ven entiendan mejor la realidad económica y social que estamos viviendo. Yo estoy seguro que sí, porque tú eres una persona además muy didáctica. Tú eres un maestro que está en la Pacífico, que lo que hace básicamente es, cuando está en televisión, explicarle a la gente qué es lo que ocurre, y lo haces con mucha claridad. Te mando un abrazo, muchas gracias por tu presencia, y espero que no te parece mal. Gracias. Listo, cuídate mucho, gracias. Vamos a una pausa y volvemos con Richard Rubio y su análisis respecto de qué pasa con el caso Richard Cisneros. Son 9:39, volvemos en 1 minuto 10 segundos. Ya regresamos. Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y abonados, se han implementado una serie de protocolos de bioseguridad. Nuestros trabajadores cumplen los siguientes procedimientos para minimizar el riesgo de contagio durante su jornada laboral. Para ingresar a las instalaciones de BES Cable es obligatorio el uso de mascarilla y protector facial. Luego se procederá al control de temperatura. Posteriormente, se realiza la desinfección de calzado. El colaborador procede a desinfectarse las manos e ingresar a su puesto de trabajo. Dentro de las instalaciones, los trabajadores mantienen el distanciamiento social, el orden y limpieza. Adicionalmente, las áreas comunes son desinfectadas constantemente. Al igual que los trabajadores, los clientes que acudan a las oficinas comerciales deben respetar los protocolos al ingresar.
y durante su permanencia. Es obligatorio el uso de mascarilla, el control de temperatura, así como la desinfección de calzado y el uso de alcohol en gel en las manos. Si la oficina se encuentra sin afluencia de público, el abonado puede ingresar directamente a las ventanillas de pago. De lo contrario, tiene que formar una cola, ubicándose en los círculos de señalización que se encuentran en el suelo, con el fin de mantener 1 metro de distanciamiento. Para evitar aglomeraciones, el aforo fue reducido en un 50%. Estas medidas han sido instauradas para salvaguardar la salud de nuestro personal y la de nuestros clientes. Depende de todos nosotros evitar una nueva propagación del COVID-19. Ves Cable Perú, el cable para todos. Este y todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Toda la información explicada a detalle para que tomes las mejores decisiones. Rubén Sánchez y Carla Poggi irán más allá de los titulares en Manos a la obra. todo lo que está detrás de la noticia morena. Se pondrán manos a la obra. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en Política y Poder, 9:42 de la mañana. Estamos como siempre en vivo y como siempre por nuestros invitados, el pobre Richard Rubio, un gran abogado, tiene que entrar tarde. Pues antes, cuando estábamos allá en San Juan, estábamos 1 hora conversando. ¿Cómo estás, Richard? Buenos días. Muy bien, buenos días. Álamo, igual denunciar penalmente a Vez Cable por levantarme temprano y sacarme tarde al aire. Bueno, vamos de frente al tema entonces. Correcto. ¿Richard Cisneros está bien detenido o no? A ver, vamos a ver. Mucha gente se confunde y muchos colegas confunden. Y los periodistas también se confunden. Vamos a establecer básicamente los conceptos jurídicos para que la gente entienda. ¿Te parece? Brevemente, sí, claro. Correcto. A ver, ¿qué es una detención? La detención es una medida temporal de privación de libertad que se le da a una persona, ¿correcto? Dentro de ello. Y hay 2. 3. Hay la detención de las personas. Por ejemplo, a Álamo Pérez Luna le roban un reloj, ve todos sus fans y todos lo chapan a ratero, ¿correcto? Esa es una detención. 2, la detención policial que te detiene en flagrancia cuando estás cometiendo un delito o una falta. Y 3, la detención por mandato judicial. No existe mandato fiscal. Falso. Mandato judicial. El Ahora fiscal bien, no te puede meter preso. El que te mete preso es el juez. no. Como dicen en el Google popular, el fiscal es el desgraciado que te acusa para meterte preso, pero el juez es quien decide. ¿Bien? Claro. Ya. Ahora, entonces, pero vayamos. Entonces, ¿qué es la detención preliminar? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la detención preliminar y preventiva? Richard Cisneros y todo el resto de personas están bajo detención preliminar. A ver, la detención preliminar es una medida excepcional y provisional que sirve para restringir o privar la libertad a un investigado o denunciado para asegurar su permanencia en los actos de investigación que se lleven a realizar. Ahora, por 7 días. Por 7 días. Máximo 7 días. Ahora, ¿por qué será? Es decir, a mí me dicen, usted ha estado complotando para esto, para esto y para esto. Entonces, no me mandan a una cárcel. La detención preliminar es simplemente te mandan a un lugar donde estás recluido. No te mandan al penal, para nada. Pero no te mandan al penal, no te mandan alrededor de 4.000 delincuentes A, B o C. Te mandan al cuarto oscuro, más claro. Claro, tú estás recluido ahí y de ahí te llaman para que declares. No. De ahí. Álamo, no.
No estás recluido, estás detenido. Reclusión es un penal. Ah, ok, perdón. Estás Eso es detenido mientras te investigan, mientras averiguan, mientras hablan con las personas, mientras a mí me interrogan, ¿no? Mientras a mí me preguntan cosas, mientras yo respondo. Esa es la cosa, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ahora, ¿cuál es la función de la detención preliminar? Es que todos los integrantes de esa investigación no obstruyan la justicia. Por ejemplo, Claro. Juan, Sultano, Mengano y Fulano. Bien, llaman a una persona para extorsionarlo. Oye, hijo de la puna, te voy a robar, te voy a matar, tienes que darme 100.000 soles, 20.000. Voy a matar a tu perro, voy a violar a tu gato. ¿Correcto? Claro. Pero van a robar. Entonces, como ya se dio todo esto y se sabe que son ellos, el fiscal dice, ah, no, acá hay síntomas que estos fascinerosos son, pero estos como son graciosos, son inteligentes, son hábiles, me van a obstruir la justicia. Entonces le digo, señor juez, solicito que usted le dé una detención preliminar a estos fascinerosos porque la pena supera los 4 años de pena privativa de libertad. 1, porque como tienen medios electrónicos, me van a desaparecer la prueba del WhatsApp. 2, van a querer desaparecer los chips. 3, van a querer vender los chips. 4, se van a poner de acuerdo ellos para decir qué es lo que van a decir, qué es lo que no van a decir, en la forma en que lo van a decir. Claro, porque entonces se llama contubernio. Porque si se ponen de acuerdo esta banda, los integrantes de esta banda, pueden no entrar en contradicciones y pueden elaborar un discurso uniforme que haga que al juez lo convenzan de que son unas santas palomitas, ¿no? Eso es lo más lógico. Quien habla como abogado penaliza. No es por hablar más, porque uno cuando defiende tiene que defender. Si uno tiene que establecer estrategia junto a mis 4 zorritos y los vuelvo los angelitos de Dios, le digo, claro, tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto, ninguno se contradice. El que se contradice, muere. Claro. Práctico. Eso se evita, ¿cómo se evita eso? ¿Con la preliminar o con la preventiva? No. La preventiva es cuando el fiscal te dice, la clásica, hemos encontrado elementos suficientes y que no son contradictorios que demuestran que Sultano, don Fulano y don Álamo Pérez Luna son culpables de un ilícito penal y como la pena supera 4 años de pena privativa de libertad, don Álamo Pérez Luna no tiene arraigo personal, no tiene arraigo laboral, no tiene arraigo profesional, se va al penal. Esa es la preventiva. Entonces el juez además, adentro. Claro, y además yo tengo un pasaje para irme a Colombia, comprar, tengo el pasaporte, tengo la visa que la saqué ayer. Tienes tu moto Harley y te puedes ir rápido. Claro, estoy todo, he elaborado un plan que a luces vista es evidente que me voy a fugar. Te vas a ir de claro. Ahora, otra cosa que es verdad. ¿Cuándo será la detención preliminar? Cuando los delitos a imputar, ojo, a imputar, porque todavía no están imputados, superan los 4 años de pena privativa de libertad. Ojo. La preliminar, ¿más de 4 o menos de 4? 4 para arriba. ¿Y la preventiva también? No, perdón. La detención preliminar es 4 para arriba y la detención preventiva también es de 4 para arriba. Ojo. Por ejemplo, por un delito de robo, que es de 4 a 8, ¿te puede poner preliminar? Sí. ¿De 8 a 12 digo? Sí. ¿De robo grado 12 a 20? Sí. ¿Feminicidio, que es hasta 25 con muerte, cadena perpetua? Sí. Pero si no, pues por un hurto simple, donde la pena no supera 4 años de pena privativa de libertad, no te van a poner detención preliminar ni hablar. Pero acá hay una cosa. Te dan comparecencia, ¿no? Claro. Inclusive ahora una incoación inmediata, el choro dice, me siento culpable
Entonces el juez le dice, te voy a dar una oportunidad. Pagas una reparación civil. Si no quieres firmar, te lo convierten en dinero, sales a la calle, pagas y vuelven a robar. Claro, eso se llama principio de oportunidad. Amén. Inclusive la conversión de la pena. En vez de Claro. ir a firmar, porque ahora no se está firmando, ¿ah? Ojo, Sí, yo sé, están yo sé. haciendo conversiones. Pero para que entiendan los televidentes, si usted no ha cometido ningún delito nunca en su vida, si usted tiene antecedentes limpios, si usted nunca ha estado metido en cosas chuecas y de pronto con su auto maneja rápido, choca a alguien y alguien fallece, Homicidio culposo. es un homicidio culposo, usted se puede apelar al principio de oportunidad. Significa, disculpe, yo no tengo antecedentes, soy una persona de bien, soy una persona que no trata de hacerle daño a la sociedad, así que le pido que me dé esta oportunidad, muy bien, y te dan, no sé, te suspenden los cargos y listo. Pero la segunda, ahí te va derechito. La residencia, el delito. Mira, yo tengo un caso, por ejemplo, de robo grabado, 2 personas. No digo el nombre de mis clientes, saludos que están en el penal. ¿Ya? Entonces, en el cual por robo grabado, a uno que tenía reincidencia, pero que ha demostrado que ha cambiado, porque ha habido intentos de robo agravado, han solucionado con la parte agraviada con documentos notariales. Y uno de ellos era mujer. Y a ella le han puesto el fiscal ha pedido 4 años y 9 meses suspendida a la calle. Pero al esposo sí le han puesto 8 años y 6 meses. Él sí va adentro. Perdón. La suspendida, o sea que no vas a la cárcel, puedes irte a tu casa. Firmas. La suspendida no es solamente de 4 para abajo, de 4 años para abajo. No, sino que a veces los jueces, el fiscal también puede opinar 4 años y 9 meses suspendida. Puede hacerlo. Cuando se da una terminación anticipada de 2 personas. Acuérdate una cosa. Este es el secreto, ¿ah? Si es una sola persona, se acoge una confesión o una terminación. Si son 2 gatitos, los 2 tienen que acogerse a la terminación. Si uno se acoge y el otro no procede. Los Correcto. 2 o nada. Ahora, te explico algo y que esto va a ser clásico en el proceso de Richard Swing o de Richard Cisneros. Antes de pasar a esto, ¿hasta cuánto puede poner un juez prisión suspendida? ¿Hasta un pedido del fiscal de cuánto? No. Acá me habla de la prisión preventiva. Puede ser hasta 36 meses. Prisión efectiva. No. Prisión efectiva te puede pillar hasta cadena perpetua por el caso de feminicidio con muerte. Por eso, para que a mí me den prisión no efectiva, suspendida, ¿hasta cuánto puede ser? 4 años, 9 meses, 5 años y medio. Normalmente 6. De 4 años hacia abajo. Cuando el tipo penal se da. Por ejemplo, mi señora me pega, me agrede, y entonces me da con la correa porque no le he comprado el agua en la mañana para que tome su jugo de papaya. Bueno. Me la denuncio, va a la fiscalía y por las agresiones que he tenido, le puede pedirle 3 años al fiscal, por decirte así. Como no supera los 4 años, ojo, correcto, firma. Pero ¿por qué a esta persona que pidieron 4 años y 9 meses, por qué le dieron suspendida? Porque por las calidades que tenía, que no tenía antecedentes penales, judiciales, tenía recién, cuando cometió el hecho, tenía 18 años, justo ese en el día. Tenía reposición restringida y dentro del penal tuvo una niña. ¿Y si le piden 8 años, se la pueden dar suspendida? Difícil. No, adentro. Como dicen en el burgo popular, al bote. Son 9:55, el programa se acabó. Dime en un minuto qué va a pasar con Cisneros. En un minuto, por favor. Mire, en un minuto, uno de los que está ahí se va a asustar.
va a arrugar y de repente alguno de ellos puede acogerse a testigo. Y Y uno dispara de ellos va a hablar y va a embarrar al resto. Punto. yo coincido contigo. ¿Por qué? Porque son muchos. Si fueran 2, es distinto. Son 11. Entonces, Mira, uno de los 11 va a si soltar, ¿no? y entre Jesús hubo un Judas, ¿tú crees que ahí no va a haber 2? De todas maneras. Oye, Richard, muchas gracias. Otro día más Y- temprano, ¿ah? Sí. Otro día va a ser más temprano y con más tiempo. No te preocupes. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, Álvaro. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias, señores. Cuídense mucho. Hoy es domingo, se puede salir, pero ya saben, no usen autos Particular. particulares. Básicamente traten de salir solamente unas cuadras fuera de la casa. Háganlo con mucho cuidado y protéjanse, mantengan el distanciamiento y si es posible, quédense en casa. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos en cualquier momento en Vez Cable. Que estén bien.